Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniela Salgado, soy terapeuta del árbol genealógico, o sea que hago estudios del árbol genealógico y además soy consteladora familiar. Y el día de hoy te mando este video para que tú lo puedas ver, para que puedas integrar esta información antes de la segunda y tercera parte del taller que vamos a estar teniendo, para que tú puedas integrar toda esta información antes de eso y que puedas conocerte muchísimo mejor para llegar a ese momento mucho más preparada. Así que te dejo esta información aquí para que tú la puedas revisar las veces que tú quieras y puedas entender en profundidad de lo que se trata el árbol genealógico y todo lo que conlleva el inconsciente familiar. Hola de nuevo por acá, estamos a punto de iniciar la clase y antes de que comencemos te quiero pedir por favor que tengas a mano agüita, ya que cuando nuestra mente comprende, nuestro cuerpo se relaja y lo que expulsa o más que nada lo que libera es agua. Por lo tanto puede que durante esta sesión te puedas sentir algo deshidratada y la idea es que eso no pase, ya así que mucha agüita durante esta sesión y posterior también. Pero el velo se cayó. Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado. Que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado. Que se quede allá, que se quede allá, bien enterrado. Que se quede allá, que se quede allá, está en tus manos. El velo se cayó, lo arranqué de mis convicciones y pienso hacer catarsis, así sean mis canciones. Renuncio a tus modelos, yo no quepo en ningún molde. Renuncio a todo eso y no te debo explicaciones. El velo se cayó, lo arranqué de mis convicciones y pienso hacer catarsis, así sean mis canciones. Renuncio a tus modelos, yo no quepo en ningún molde. Por mucho tiempo hasta me lo creí. Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado. Que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado. Que se quede allá, que se quede allá, bien enterrado. Que se quede allá, que se quede allá, está en tus manos. Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado. Que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado. Que se quede allá, que se quede allá, bien enterrado. Que se quede allá, que se quede allá, está en tus manos. Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase que corresponde al inconsciente familiar. Necesito que esta parte la entiendas muy bien, ya que va a ser sumamente importante para el proceso en el que vas a iniciar si estás entrando a este camino de la sanación, de la autosanación. Te voy a brindar como terapeuta varias herramientas que a mí me sirvieron muchísimo para mi día a día y para poder también lidiar con mi vida después de saber toda esta información. Primero quiero partir hablándote del inconsciente. Según el transgeneracional, el inconsciente corresponde a un 98%. Eso quiere decir que conscientemente solamente tomamos decisiones desde un 2%. Imagínate eso. Tenemos un 98% de información inconsciente que habitualmente no conocemos porque no sabemos de dónde viene y cómo es que esa información llegó ahí. Entonces eso es lo que yo te voy a explicar el día de hoy. Bueno, la información inconsciente que nosotros llevamos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras células y de esta mente inconsciente, nosotros la adquirimos a través de nuestros ancestros. Nuestros ancestros nos dejaron información a medida que ellos iban experimentando su propia vida, guardaron esa información para que las futuras generaciones pudiesen tener éxito y pudiesen prosperar en vida. Para todas las especies, lo más importante es la supervivencia para que la especie no se extinga. Y eso es lo que nuestros ancestros nos han heredado para que nosotros podamos vivir y podamos seguir reproduciéndonos y que no se acabe el linaje.
Cuando vivimos desde la supervivencia, estamos viviendo desde nuestro cerebro más primitivo, el que nos dice que tenemos que huir, que tenemos que paralizarnos, que tenemos que correr, que tenemos que atacar cuando sentimos algún tipo de peligro. Entonces venimos de muchos linajes hacia atrás acumulando esta información de supervivencia, cosa que quizás en este momento, en esta época, ya no nos sirve, porque esos ancestros nos estaban preparando para un mundo que el día de hoy ya no está. Entonces a nosotros desde esta época nos toca identificar qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve para nosotros seguir evolucionando. Lamentablemente, como esta información no está a libre disposición, sino que tenemos que buscarla y encontrarla de repente cayéndonos y tropezándonos muchas veces en la vida, es muy importante que esto tú lo sepas si es que tú quieres hacer las cosas diferentes a como lo ha hecho tu familia hasta el momento. Seguramente ya has identificado algún patrón repetitivo en tu familia, cosas que se han vivido, que nuestras ancestras y ancestros han normalizado y que muchas veces no es favorable para lo que nosotros queremos experimentar como individuos. Esta herencia familiar puede ser positiva o puede ser negativa. Depende de cómo tú quieras vivir y lo que tú quieras experimentar dentro de tu propia vida. Tu vida es un regalo que te dejaron tus ancestros y tú tienes derecho a vivirla como tú quieras vivirla. Pero siempre, siempre tiene que haber un reconocimiento a lo que pasó detrás. Tiene que haber un reconocimiento de quienes vinieron antes que nosotros para que nosotros pudiésemos estar aquí hoy. A pesar de que ellos hayan sido inconscientes, su experiencia también vale, su experiencia también es sólida y nos sirve a nosotros en este momento. Gracias al éxito que ellos tuvieron en la supervivencia, nosotros el día de hoy podemos estar aquí viendo este video. Entonces le agradecemos a los ancestros por haber hecho las cosas que hicieron para que nosotros pudiésemos estar aquí el día de hoy. Quizás desde el juicio pudieron haberlo hecho mejor, pero es lo que hay, es lo que tenemos en este momento en nuestras manos y lo podemos trabajar. Sea lo que sea que haya pasado, nosotros no somos un cabo suelto, nosotros venimos de un lugar, tenemos nuestras raíces y hacer un reconocimiento a eso es sumamente importante para que nosotros podamos mirar hacia nuestra propia vida y dejemos de repetir los patrones que ya no queremos repetir. Cuando yo vivo un patrón ancestral, estoy viviendo la misma experiencia, las mismas sensaciones que mi ancestro o mi ancestra. Y cuando lo identifico, me doy cuenta de que eso no es solamente mío, que yo no soy la primera que viví esa experiencia. Por lo tanto, la puedo soltar desde ahí y darme cuenta de que yo puedo ser la persona que modifique esa acción, que puedo hacer las cosas diferente. Te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí. En el año 2018 conocí a una persona que fue sumamente especial en mi vida. Con esa persona yo quería vivir, yo quería casarme, yo quería tener hijos y no me quería separar nunca más. Esta persona empezó a confrontarme con mis propias heridas a través de maltrato psicológico, emocional y finalmente físico. Yo jamás pensé que iba a vivir una experiencia así. Esto me derrumbó completamente, de hecho me destruyó como persona. Cuando caí en cuenta de que esta experiencia no solamente la había vivido yo, sino que también la habían vivido mi madre, mis hermanas, mis primas, mis tías, mis abuelas, pude descubrir que en mi linaje materno mi abuela había sido víctima de abuso de todo tipo por parte de mi abuelo. Luego de eso, a través de la enfermedad de mi padre, que es leucemia, pude descubrir que mi abuela también había vivido violencia por parte de papá. La leucemia es no puedo defender a mamá, no tengo la capacidad de defender a mamá. Por lo tanto, a través de eso, a través de poder hacer un estudio de ese árbol, a través de la biodescodificación, yo descubro que los dos linajes venían con información de violencia hacia las mujeres y hacia los niños. Cuando hice el estudio de lo que les voy a mostrar ahora que voy a hacer, me doy cuenta de que soy doble de mis 4 abuelos. Y al ser doble de mis 4 abuelos, yo vengo a vivir sus experiencias para poder resolverlas. Cuando somos dobles, nosotros venimos a vivir las experiencias de personas que no han podido resolver sus conflictos. Imagínense también estos abuelos, qué fue lo que vivieron ellos en sus infancias, qué es lo que vieron ellos de sus propios padres para después en su adultez actuar de esa manera. Aquí no buscamos culpables, aquí no buscamos solamente víctimas, sino que lo vemos desde otro punto de vista, desde la compasión. Y nos damos cuenta que al igual que yo heredé esa información, ellos también probablemente lo heredaron de sus propios padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Entonces cuando yo me doy cuenta de esto, puedo verlo desde ese punto de vista y poder liberarlo, porque eso no es mío, viene de mucho más atrás, pero en este momento de la historia se está repitiendo para poder ser visto y restaurado. Cuando yo lo restauro desde mi 2%, este 98% empieza a disminuir. Y es cuando yo expando mi conciencia.
Es cuando yo despierto mi conciencia, es cuando yo le doy luz a lo inconsciente, a lo oscuro, a lo olvidado, a los secretos familiares. Entonces es súper importante que yo reconozca de quién soy doble para saber cuáles son las experiencias que yo estoy viviendo y que a la vez se están repitiendo. Si yo ya no quiero seguir cargando con esto, es necesario que yo lo reconozca para poder trabajarlo en mí. Finalmente mi cuerpo, mi conciencia, mi mente, mis emociones y mis experiencias se convierten en un canal de sanación para todo mi árbol. Porque si yo sano una experiencia en esta época, sano 7 generaciones hacia atrás y 7 generaciones hacia adelante, porque mis descendientes no van a tener que vivir la misma experiencia. Puede ser que este patrón también le esté pasando a otras personas de mi familia en la actualidad. Y es que obviamente tanta carga no puede caber solamente en una persona, tiene que dividirse en los miembros de la familia. Por lo tanto, es súper normalizado este tipo de situaciones, ya que todos lo vivimos, por lo tanto es normal que los hombres sean así o que las mujeres sean así. Pero nosotros desde un nivel más alto de conciencia podemos darnos cuenta de que no tenemos por qué vivir esto. Nos podemos dar cuenta de que lo podemos modificar y encontrar nuestro propio camino. Yo te di un ejemplo de mi vida, de cómo yo llegué a esto, pero pueden pasar muchas situaciones. Pueden haber patrones de alcoholismo, pueden haber patrones de drogadicción, pueden haber patrones de falta de dinero, de pérdida de dinero, pueden haber situaciones que tengan que ver con infidelidades, pueden haber mujeres solas dentro de la familia que tengan que criar solas a hijos, puede haber patrones de aborto, pueden haber patrones de abandonos de madre, donde padres se quedan solos, etc. Pueden haber muchísimas situaciones. Pueden haber patrones de abuso, por ejemplo, que se vayan repitiendo de todas las generaciones y sea un secreto familiar del cual no se puede hablar. Cuando nosotros nos callamos las cosas, eso se va heredando, porque eso necesita luz, necesita que una descendiente o un descendiente hable, que un descendiente rompa esta cadena. Desde este cerebro primitivo que tenemos, desde toda esta información que nos ha mantenido con vida hasta el momento, puede que haya alguna persona que sea la guardiana del árbol y que no quiera hablar de esta situación, que no quiera que esto se revele, porque que se revele sería sumamente peligroso. Cuando la información se revela, algo cambia. Y hay personas que no quieren que esto cambie, porque así vivieron sus vidas hasta el momento y tocar esa herida, tocar ese secreto es sumamente doloroso, no tienen las herramientas para poder gestionarlo. Finalmente no podemos culparlos. Hay personas que no están listas para recibir esta información. Hay personas que no están listas para enfrentarse consigo mismos a esa herida, porque esa herida ha moldeado completamente sus vidas en una personalidad que son el día de hoy. Ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos probablemente nunca pisaron la consulta de un psicólogo. Nunca se cuestionaron estas cosas, nunca en su vida tomaron un libro de autoconocimiento, de autoayuda. Porque para ellos esto mejor guardarlo en la oscuridad, meterlo bajo la alfombra era mucho más fácil, porque eso mismo hicieron sus propios padres. No digas esto, no hables esto, esto es normal, esto no se habla, esto es vergonzoso, etc. Pero eso ¿hasta dónde va a llegar? ¿Lo vamos a seguir escondiendo? ¿Lo vamos a seguir guardando? ¿O lo vamos a hacer consciente en nosotros de que eso realmente no estuvo bien para nosotros, no se sintió bien, no se siente bien dentro de nuestro cuerpo vivir toda esta experiencia? Entonces, valientes, esto es un camino, este es el inicio de un camino de autoconocimiento, de saber de dónde ustedes vienen realmente, de poder entender que estamos en evolución y que vinimos a esta vida a evolucionar y a crecer como especie, y que hay cosas que han vivido nuestros ancestros que no nos permiten evolucionar, porque todavía hay mucha información atascada que no ha sido liberada. Por lo tanto, nuestro árbol, o puede ser que nuestra raíz de este árbol, puede estar podridísima. Y al estar de esa manera, ¿cómo van a ser sus frutos? Vamos a tener personas depresivas, vamos a tener personas adictas a distintas sustancias, a distintas cosas, tratando de callar esto, el 98%. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer una identificación de nuestros dobles. Vamos a entender de quiénes somos dobles y por qué vivimos esta experiencia. ¿Cómo podemos identificar dobles entonces? Nosotros podemos identificar dobles a través de los nombres. Un ejemplo, este 98%
no sabe discernir entre Andrea, Antonia, Aldo, Alfredo. ¿Qué cosa en común tienen estos nombres? La inicial, ¿verdad? Entonces, este 98% no sabe discernir que la A de Andrea no es lo mismo que la A de Alfredo, por ejemplo. ¿Ya? Para este 98% todo es lo mismo. Por lo tanto, si yo tengo la inicial de algún ancestro, tanto en mi primer como segundo nombre, automáticamente yo soy doble de esa persona. O sea que vengo a vivir experiencias que esa persona no pudo resolver. Vengo a reparar conflictos no resueltos. Entonces puede ser que Alfredo, que fue el abuelo o el tatarabuelo, por ejemplo, dejó muchas cosas pendientes que él no pudo resolver. Por lo tanto, empiezan a nacer en las futuras generaciones el bisabuelo Aldo, la abuela Antonia y la nieta Andrea. ¿Ya? Resulta que Aldo, Antonia vivieron la misma experiencia que vivió Alfredo para poder hacerla consciente, pero ellos la hicieron propia. No se dieron cuenta de que eso no era de ellos, ya que eso realmente venía del tatarabuelo. Y resulta que Andrea sí se dio cuenta de esto. Se dio cuenta que estaba viviendo un patrón repetitivo de sus ancestros, que tanto Alfredo como Aldo como Antonia vivieron la misma, un ejemplo, abandono de padre. Vivieron el mismo abandono de padre. Y ella también vive su abandono de padre y se da cuenta de que está viviendo un patrón. Por lo tanto, Andrea se da cuenta de que es doble de estos ancestros. La herramienta más poderosa que nosotros podemos tener es nuestro 2%. Nuestro 2% en nuestro consciente. Es lo que nosotros podemos ver, tocar, sentir, decidir. ¿Ya? Desde ahí, lo que nosotros, la atención que le están colocando a este video, por ejemplo, está puesta en este 2%. ¿Ok? Entonces, este 2% se da cuenta de que hay un 98% de información que está dirigiendo su vida y que está haciendo que repita el patrón de todos sus ancestros. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Andrea dice, yo ya no quiero vivir más esta experiencia, voy a empezar a averiguar qué fue lo que vivió Antonia, qué fue lo que vivió Aldo, qué fue lo que sintió, qué fue lo que vivió, para ver si es que yo estoy repitiendo esa experiencia, obviamente, y poder hacerla diferente, ¿ya? Aquí está este 2% que yo creo que es lo más poderoso, pero podemos hacer cartas de liberación, ya que yo después se las voy a compartir también, para que ustedes puedan escribirle a sus propios ancestros, a sus propios dobles, entregándole su peso, entregándole su carga, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que este 98% va a seguir existiendo, ¿ya? Pero dentro de estas cartas de liberación, ustedes van a hacer que este 98% se mueva. Ustedes van a empezar a mover la tierra del árbol, ¿ya? Va a empezar a llegar información a ustedes, van a empezar, más que a empezar a averiguar, les va a llegar información, seguramente eso pasa, ¿ya? El árbol empieza a percibir luz y empieza a mandar información a la persona que le está dando luz al árbol, ya que en este caso van a ser ustedes, así que las y los felicito muchísimo por eso. Entonces, este 98% va a seguir existiendo, ¿ya? Porque hay más descendientes dentro del árbol. Nosotros no nos vamos a hacer cargo al 100% de todo esto, ¿cierto? Solamente de lo que nos toca a nosotros. Nuestra línea, nuestra vida, nuestra existencia, nosotros la podemos hacer diferente. Y al nosotros hacerla diferente, vamos liberando carga. Lo importante aquí es buscar el equilibrio, que todas estas energías que nuestro árbol ha estado tanto tiempo en desequilibrio y nosotros las podamos equilibrar para nosotros dentro de nuestra propia vida. No tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de todo, porque tenemos más descendientes dentro del árbol, no somos únicos, ¿ya? Entonces, lo que yo pueda ver, lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer desde el amor, obviamente, hacia mí y hacia mis ancestros.
Estas cartas de liberación que yo les voy a mandar, ustedes las pueden hacer cuando a ustedes les nazca. Obviamente integrar toda la información que va a venir de sus propios árboles, de que cada uno de ustedes va a vivir, obviamente que no es fácil de digerir. Entonces una vez que ya esté asentada, cuando yo ya lo acepte, cuando esté tranquila, tranquilo, voy a poder hacer mis cartas de liberación y voy a poder seguir el proceso. Luego de eso, ese inconsciente necesita ser llenado con algo. Entonces yo también les voy a compartir ahí un ejercicio que se hace durante 40 días, donde yo voy a ir escribiendo todo lo que yo quiero vivir en mi vida desde aquí en adelante. Ya es sumamente poderoso, así que les recomiendo muchísimo que lo hagan. Para ustedes, esto ahora, ¿cómo yo identifico mis dobles dentro del árbol? Voy a borrar acá. Como les decía anteriormente, los dobles los podemos identificar lo más fácil a través del nombre. Nombre, primero y segundo. ¿Ya? Si llevo el primero o segundo nombre de algún ancestro, directamente soy doble de esa persona, o sea que vengo a resolver conflictos no resueltos de esa persona. Iniciales. Primer y segundo nombre también. ¿Ya? Si yo tengo la inicial, en mi caso la D, mi abuela se llama Dora, ok, soy doble de mi abuela, directamente, ¿ya? Primer y segundo nombre, las iniciales. El otro tipo de doble, el parecido físico. Si me parezco a algún ancestro, si me parezco a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela, a mi tía, etc., soy doble de esa persona. Fecha de nacimiento. ¿Ya? Y fecha de defunción. La fecha de defunción obviamente son para ancestros que hayan fallecido antes de que yo nací, ¿ya? Ahí yo soy doble por fecha de defunción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros somos dobles, como les decía, venimos a resolver conflictos no resueltos de nuestro árbol, secretos familiares, cosas que no se hablan, cosas que no se dicen, que están en el 98% de nuestro inconsciente. Venimos de épocas muy brutales. Venimos de épocas donde pasaban cosas muy injustas, donde jamás se hizo justicia por cosas que el día de hoy serían repudiadas. En cambio, en esta época en la cual nosotros estamos viviendo, nosotros tenemos un nivel de tecnología que nuestros ancestros no tenían. Por lo tanto, el día de hoy pasa algo y se sabe en las redes sociales, se difunde por todas partes y se repudia obviamente todo lo que tenga que ver con violación a los derechos humanos. Todo eso se repudia actualmente y se hace justicia también. ¿Ya? Mucho más que antes. De hecho, todavía no se hace un 100%, obviamente, pero sí se hace más justicia que antes. Entonces ahora sí hay un nivel de difusión que antes no existía, lamentablemente. Entonces quedaron muchas cosas sin resolver, muchas cosas que dolieron. No había inteligencia emocional como ahora podemos empezarla a trabajar, había mucha negligencia. Nuestros abuelos, padres, ancestros eran analfabetos emocionales. Jamás te hubiesen enseñado cómo poder gestionar una emoción. Como les decía al principio, venimos de épocas lamentablemente muy brutales. Entonces nos podemos encontrar con distintas cosas que van a ser muy fuertes, que van a ser muy dolorosas dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestra propia infancia, que venía ya viviéndose desde mucho antes, pero con un nivel de volumen de brutalidad mucho más alto. Entonces, si a mí me pasó algo, probablemente a la abuela le pasó 3 veces más que a mí. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros al vivir esa experiencia, no es solamente nuestra experiencia que la vivimos por primera vez, sino que al tener este 98%, nosotros también lo vivimos como lo vivió la abuela. Entonces se aumenta el dolor. Entonces imagínense nosotros la herramienta que tenemos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro ser, para poder mirar a esa persona que vivió esa experiencia y que no la pudo gestionar, no la supo gestionar y nadie la abrazó por eso. Entonces ahora tú seguramente tienes el nivel de conciencia, tienes el poder de sentir, de poder gestionar esa emoción mucho mejor de lo que lo pudo hacer ella, con las herramientas que tenía. Como les decía antes, seguramente ella también heredó esa información de su propia madre, de su propia experiencia, de sus propios ancestros.
Y si llegó ahora a nosotros a través del útero de nuestra madre, que ahí es donde realmente se nos está ya traspasando esa información a nuestras células, desde que nosotros estamos siendo gestados, desde ahí en adelante nosotros ya empezamos a tener información en este 98%. Recién a los 7 años aproximadamente nosotros nos podemos dar cuenta de que somos una persona separada de nuestra familia o de nuestra propia madre, de la persona que nos cuida. Recién a esa edad aproximadamente nosotros empezamos a tener un ego. Nos empezamos a dar cuenta de que no somos una extensión de nuestra madre. Antes de eso, cuando estamos dentro del útero, somos uno con mamá. Y empezamos de ahí en adelante a vivir experiencias que se van guardando dentro de nuestro subconsciente a través de las sensaciones físicas. No me acuerdo de esas experiencias, no importa, yo igual estaba existiendo. Entonces todo eso son cosas que después cuando somos adultos necesitamos identificar. ¿Por qué? En ese momento de nuestra existencia no teníamos la madurez necesaria para poder gestionar las cosas que nos estaban pasando. Éramos 100% vulnerables y dependientes de otros. Entonces ahora que nosotros somos adultos, nos podemos dar cuenta de que esas experiencias no fueron tan terribles como a lo mejor las vivimos. Te doy un ejemplo. Cuando nacemos, nuestra madre es la persona que nos acoge, que nos protege, que nos da la teta, en el mejor de los casos. Pero llega un momento donde ya hay que hacer una separación. Y eso no nos lo preguntan. No nos dicen, mira, ahora vamos a dejar la teta porque no podemos entender a un nivel más cognitivo qué es lo que está pasando. Entonces simplemente mamá nos desprende de la teta. Te voy a dar 2 casos. En un momento mamá se dio cuenta que nosotros nos quedamos dormidos, nos dejó en la cama y se fue a bañar rapidito. Las que son mamás me van a entender. Se fue a bañar rapidito, se dio una ducha, todo, y yo desperté a mitad de la ducha. Y de repente me pongo a llorar para que mamá venga y me abrace y me tome para yo sentirme segura. Pero mamá se estaba bañando. Y el niño llamaba, lloraba y percibió que no había nadie y sintió el abandono. El abandono es igual a muerte, porque si un niño a esa edad es abandonado, no tiene la capacidad de alimentarse ni de cubrirse solo, de cubrir sus necesidades. Entonces que un niño a esa edad se sienta abandonado es la misma sensación de muerte, por lo tanto genera un trauma. Pero si yo miro esta situación desde mi yo adulto, me doy cuenta de que mamá se estaba bañando solamente y que no pasa nada, ¿cierto? Otra situación, lo mismo. Mamá me deja en la cama y en vez de ponerme al tiro la teta para que yo pueda tomar pecho, ella va a la cocina, coloca la tetera, prepara la leche, espera el agua y yo lloro y lloro y tengo hambre y tengo hambre y tengo hambre y tengo hambre. Quedo con esa sensación también de abandono o de rechazo porque mamá no me tomó en el momento, no me trajo la teta directamente, sino que tuvo que hacer todo un proceso para poder alimentarme. Entonces yo quedo con esa sensación de vacío constante. Y ahí también pueden venir cosas con trastornos alimenticios después cuando yo soy grande porque no entendí esa situación que ocurrió cuando yo era un bebé. Y entonces todas esas pequeñas cosas son situaciones que se guardan dentro de mi 98% y que es importante que yo vaya a revisar en algún momento yo como adulto. Porque probablemente si eso me molesta, lo que yo estoy diciendo, si eso me genera algo, probablemente algo pasó ahí que no supe gestionar. Pero resulta que ahora eres adulto y te puedes dar cuenta de que esa situación no fue tan terrible y que yo la vi como grande, terrible, porque no tenía el discernimiento para poder entender qué fue lo que ocurrió en ese momento. Entonces ahora le voy a enseñar cómo poder sacar a los dobles por fecha de nacimiento y por fecha de defunción. Les voy a poner acá un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner acá 15 del 05, ¿ya? Una fecha de nacimiento. No tengo para qué colocar el año, sino que solamente el día y el mes. Para poder hacer el cálculo para poder obtener el cálculo de los dobles, lo que yo necesito es una tabla numerológica que yo utilizo, ¿ya? Que se las voy a dibujar acá. Ponemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, ¿ya? Que corresponde a enero,
y diciembre. ¿Ok? Entonces, aquí, yo según la fecha que yo tenga puesta acá, voy a identificar cuál es mi línea. La línea de mayo, ¿cierto? El 15 de mayo. Entonces yo busco aquí mayo y resulta que tengo la línea, esta línea, que es la que yo tengo que utilizar. ¿Ya? Vamos a hacer en las otras líneas también. Pero yo voy a utilizar donde está el 5. ¿Ok? Entonces tengo el 15 de mayo. Coloco el 15 de agosto. El 15 de noviembre. Y el 15 de febrero. ¿Ya? Porque ocupo toda esa línea. 5, 8, 11 y el 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá ahora? Yo a esto tengo que sumarle 10 días a cada una de estas fechas. Hago una flechita hacia la derecha en cada una de las fechas y una flechita hacia la izquierda. ¿Ya? Yo le tengo que sumar a estos 10 días. 15 más 10, 25 del 05, 25 del 08, 25 del 11 y 25 de febrero. ¿Ya? Ahí ya tengo una línea. Y para la izquierda también tengo que restarle 10 días. ¿Ya? Por lo tanto acá voy a tener 5 del 05, el 5 del 08, el 5 del 11 y el 5 del 2. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, cuando yo haga mi estudio del árbol, cuando empecemos a llenar este genosociograma que se llama, que es lo que yo les envié, ustedes dentro de las fechas de nacimiento que ustedes identifiquen, tienen que ver si alguna de esas fechas de sus ancestros, de las fechas de nacimiento o las fechas de defunción de las personas que hayan muerto antes de que yo nací, está dentro de estos rangos. ¿Ya? Todo lo que esté dentro de estos rangos va a corresponder a un doble. ¿Ya? Esta persona va a ser mi doble. Entonces, por ejemplo, si mi mamá nació el 10 de agosto, yo busco acá agosto. Si tengo agosto, estoy entre el 5 de agosto y el 15, sí, soy doble de mamá. ¿Ya? Si mi papá, no sé, nació el 17 de febrero, por ejemplo, tengo acá el 15 de febrero hasta el 25, sí, mi papá también soy doble de papá. ¿Ya? Entonces esa información es sumamente valiosa, chicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo saco este mismo cálculo para la fecha de mi papá o de mi mamá, todas las personas que lleguen a mi vida, que yo identifique, tanto por el nombre, por las iniciales, segundo nombre, parecido físico o dobles por fecha de nacimiento, son personas que me están representando algún proceso que yo tenga que trabajar ahora en mi etapa adulta con mamá y papá. Esto me ha servido montones, montones, montones. Porque cuando yo hice el estudio del árbol, me di cuenta que todas las parejas que yo había tenido desde chica me estaban representando a mi papá. Yo siempre dentro de mis relaciones de pareja buscaba a papá. Entonces a través de esto, de este estudio, yo me pude dar cuenta de eso y fue sumamente poderoso porque me empecé a dar cuenta qué es lo que realmente yo estaba atrayendo a mi vida. Estaba atrayendo a un padre, no estaba atrayendo a una pareja. Luego de eso, cuando yo me di cuenta de eso y lo pude modificar, lo pude hacer consciente, empezó a aparecer mamá dentro de mis relaciones para poder trabajar mi relación con mamá, que ahora ya de adulta no la voy a trabajar directamente con ella, sino que la trabajo a través de mis relaciones. Mis relaciones es donde yo abro mi corazón, donde yo puedo confrontarme con mis heridas de infancia. Entonces ahí me di cuenta que empecé a traer
a la relación a mamá. Entonces, ahora les voy a pedir por favor que ustedes armen su árbol con la información que yo les envié, que puedan imprimir o que puedan dibujar este genosociograma donde ustedes están abajito y pueden ir rellenando hacia arriba con la información de su mamá, de su papá, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Coloquen al ladito de los nombres, que puede ser primer y segundo nombre, lo más importante, y coloquen las fechas de nacimiento o las fechas de defunción en caso de que hayan personas que ya hayan fallecido, para que ustedes puedan hacer también este cálculo que está acá. Obviamente que si tienen cualquier duda, cualquier consulta, por favor vayan haciéndolas para que las podamos ir resolviendo en el proceso. Es súper importante que cuando ustedes identifiquen a algún doble, ustedes puedan entender cuál es la experiencia que esa persona vivió y qué es lo que yo estoy repitiendo en mi propia vida para poder hacerlo consciente. Luego de eso, cuando yo ya lo haga consciente, ya lo integre, empiece a investigar, empiece a averiguar y empiece a mirarme a mí mismo también, como que yo estoy repitiendo alguna experiencia de eso que no quiero repetir, vamos a las cartas de liberación para que ustedes puedan hacer una liberación por escrito, y también les dejo todas las indicaciones de cómo eso funciona. Les quiero comentar que este camino es un camino de autoconocimiento, es un camino de sanación, es un camino más amoroso, se podría decir, ya que nos damos cuenta de que hay cosas que nosotros estamos viviendo y que son simplemente cosas heredadas, que a la vez no nos corresponde, ¿cierto? Pero al estarlas viviendo también tenemos cierta responsabilidad en sanar, porque las hemos vuelto nuestras. Finalmente creemos que son nuestras, que nuestros ancestros nos han heredado esta información para que nosotros desde nuestra experiencia las podamos sanar. Y así tú puedas convertirte en una persona que trajo sanación a las generaciones pasadas. Yo antes de comenzar con todo este proceso era una persona que estaba sumamente perdida y no sabía lo que quería con mi vida. Siempre estaba tomando decisiones equivocadas y buscaba siempre a mamá y a papá dentro de mis relaciones. Finalmente todo eso me cansó, me aburrió, llegué a un momento de colapso donde tuve que buscar esta información para poder liberarme. El día de hoy yo me siento bien, me siento una adulta responsable de mí misma, sabiendo toda esta información y tomando decisiones de lo que quiero y lo que no quiero vivir, sabiendo que puedo, si quiero, repetirlas conscientemente o simplemente cambiar el patrón. Yo también sigo sanando con ustedes, también sigo aprendiendo de mi propia experiencia. Es un camino que si decides transitarlo te va a traer muchas bendiciones, ya que nuestros ancestros nos dejaron muchas cosas que trabajar, pero también nos dejaron muchos regalos. Cuando tú empiezas a sanar a tu linaje, también puedes ir pidiendo cosas. Puedes ir pidiéndole deseos a tus ancestros que probablemente te van a llegar como bendiciones en tu vida. Espero que toda esta información que te acabo de compartir te sirva, que la utilices en tu día a día, que empieces a averiguar, que empieces a indagar dentro de todo tu linaje para que empieces a ver qué es lo que tú quieres vivir y qué es lo que no. Al conocer a los dobles dentro de tu vida, tú vas a ver que a veces tu papá o tu mamá van a estar presentes en tu trabajo, siendo tus jefes, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tu pareja o cualquier otra persona que tú puedas identificar, que puedas encontrarlo dentro de los dobles acá. Solo espero que te sirva y que puedas sanar, puedas liberarte, que desde aquí en adelante puedas mirar tu vida desde otro punto de vista y puedas ver que no estás atada a cadenas que te van a impedir vivir la propia experiencia que tú quieras vivir. Pero es importante que la decisión la tomes tú. Nadie más que tú va a decidir de qué te vas a liberar y de qué no. Si tú no lo liberas, lo vas a heredar a tus futuras generaciones hasta que llegue la persona que esté dispuesta a sanarlo. Si tú le muestras un patrón diferente a tus hijos, a tus descendientes, ellos van a saber desde aquí en adelante que hay otra manera de vivir, más feliz, más pleno, más completo, sin tantas carencias y sin tantas cargas, con mayor prosperidad, mayor abundancia, con salud mental y con herramientas para que ellos también puedan indagar en sí mismos, porque ellos también vienen de otros linajes, los cuales han sido perfectos para que tú el día de hoy puedas estar experimentando lo que vives. Con toda esta información que te acabo de entregar, te estás preparando para la segunda parte de esta clase que corresponde a las constelaciones familiares, donde vamos a estar integrando, ordenando y equilibrando el árbol, para que tú realmente puedas encontrar tu lugar en la vida. Así que te dejo invitada a que puedas averiguar mucho más a través de esta herramienta que te acabo de indicar, puedas identificar quiénes son tus dobles y puedas sanar a través de tu propia experiencia y no la de alguien más. Te mando un beso y nos vemos pronto.